Una de las cosas que me parecen importantes es volver la vista a África. Yo no sé por qué el resto del mundo no mira hacia África. Hay países que tuvieron obviamente una relación colonial con los países africanos, con los actuales países africanos, cuando no eran cuando no eran países, sino eran regiones, eran colonias. Pero, por ejemplo, es muy alentador ver a la BBC de Londres y ver que constantemente tiene programas, tiene segmentos informativos especialmente dedicados a África. Yo allí me entero de muchas cosas de las que de otra manera no me enteraría, porque la prensa española, la prensa estadounidense, la prensa mexicana, que son más o menos las tres por las que yo me muevo, aparte de la británica, no tocan lo que pasa en África, a menos que empiece a morir gente en grandes cantidades. Básicamente ese es el requisito para que te hagan caso, es que en África se muera un montón de gente. Entonces, yo creo que debemos volver la vista a África. El 1 de enero de 2021, para iniciar el año, entró en vigor al menos formalmente un acuerdo que formó el Área Continental Africana de Libre Comercio. Es un proyecto que se está armando desde 2018, que nació en Kigali, en Ruanda, país que a mí, como ustedes saben, me interesa muchísimo, me parece rarísimo. Me parece la dictadura más extraña que hay y me parece una de las pocas dictaduras que tiene esperanza de democracia. Espero no equivocarme y espero que en cuanto desaparezca el actual presidente casi vitalicio, que es Kagame, no caiga en la dinámica habitual del autoritarismo de los países africanos, Ruanda, porque no lo merece y porque su esfuerzo ha sido, tanto en lo económico como en lo social, como en la superación de la masacre de hace 25, 26 años ya, de reconciliación y de derechos para los ruandeses, con un Senado compuesto fundamentalmente, mayoritariamente por mujeres, que esto es llamativo, tiene las más avanzadas leyes en cuanto a igualdad del mundo, y yo espero que Ruanda pueda, pues, encontrar la democracia después de que Paul Kagame deje el poder, que lleva 20 años ahí. Pero, como quiera que sea, el lanzamiento del área de libre comercio en África se ha visto detenido por la pandemia. La pandemia, que de una manera extraña además, no ha afectado a África como se temía, salvo el caso de Sudáfrica y los países inmediatamente cercanos a Sudáfrica, por alguna causa. Y digo, hay grandes concentraciones urbanas en los principales países africanos, pero no ha sido golpeada África como ha sido golpeado el resto del planeta por la pandemia. No sé si sea suerte, pero tampoco es un pretexto para que no se le suministren las vacunas que necesita toda la población africana. Pero África ha sido escenario en este año de uno de los fenómenos que más deberían preocuparnos, y que es el retroceso democrático. Hubo intentos de golpe de Estado en Sudán, en Chad, en Mali y en Guinea. Hubo represión policíaca y militar contra manifestantes pacíficos en numerosos lugares. Y empeoró la corrupción, sobre todo en los países donde hay un conflicto armado, como es el caso de Somalia, Sudán del Sur. En Etiopía, además, se han creado... la pandemia es un buen pretexto para imponer restricciones y para ejercer la represión. Esto ha pasado en otros lugares como en Myanmar, que lo vamos a ver también. Y África tiene otro problema del que yo he hablado en varias ocasiones y que no tengo eco al decirlo, y son los créditos depredadores de China. China te presta dinero con una enorme facilidad. China tiene una enorme cantidad de dinero con este esquema de capitalismo de Estado, de capitalismo de amigotes, donde todos los principios del comunismo han quedado olvidados porque los trabajadores y el patrón son dos mundos diferentes y los trabajadores están supeditados al patrón, y como no quieran al patrón, que es muy amigo del señor presidente Xi Jinping, van a tener un problema los trabajadores. Todo el constructo comunista allí, evidentemente, en este momento ya no es más que un elemento de discurso que no se refleja en la vida cotidiana. Pero China tiene, a raíz de su éxito comercial industrial, cantidades enormes de dinero disponible. Ese dinero disponible lo está utilizando para ofrecer créditos
créditos a países que tienen, sobre todo, que no tienen la posibilidad de acceder a otro tipo de créditos a nivel internacional. Pero lo que hace China, si lo hiciera el Fondo Monetario Internacional, si lo hiciera el Banco Mundial, estaría la gente en la calle con pancartas diciendo muerte al imperialismo económico y financiero de los malvados del Fondo Monetario Internacional. Y probablemente tendrían razón. El problema es que cuando lo hace China, les parece muy bien. Entonces, así, por ejemplo, se quedó ya con algunos puertos, que prestó dinero para hacer el puerto, pero luego los países a los que les prestó, que son países en condiciones económicas más débiles, pues no pudieron pagar. No hay ningún problema, me das el puerto durante 99 años, o me das el petróleo, me das las instalaciones petroleras, que es lo que ha hecho en buena medida en Venezuela, y en África lo está haciendo. En África, de hecho, ya se tomó el aeropuerto de Entebbe en Uganda. Fue tomado por China, pues como me debes, pues al estilo de los usureros, ¿no? Pues si no me pagas, yo, no de los usureros, de los bancos incluso, no me pagas, yo lo que me pusiste como garantía, pues me apropio de él y ya. Aunque no se apoderan de él para siempre, 99 años es un montón de tiempo. Hoy en día África le debe más de 270,000 millones de dólares a China, lo cual es enormemente preocupante, porque China tiene una visión imperialista como la de los Estados Unidos en el siglo pasado, es decir, lo que está buscando es expandir su influencia económica y comercial. La ideología le da igual. Los que quieren, quiero la vacuna china porque son de izquierda como yo. No seas tonto. Izquierda soy yo, tú no. Y China menos. China es una dictadura al estilo de los antiguos mandarines, donde el que manda para siempre, que es el presidente vitalicio Xi Jinping. Los que pueden hacer negocios son sus amiguitos y hacen lo que él les diga, o les quita las empresas y los hunde. Entonces, ser milmillonario en China es como ser milmillonario en Rusia, es tener buenas relaciones con el Estado que te permite hacer todo lo que haces y que te puede cerrar el establecimiento sin mayor problema, ¿no? Entonces, estos son problemas que tiene África y que deberían preocuparnos porque en gran medida África es el futuro, y África es el único continente donde todavía la pobreza prevalece, donde prevalecen todavía problemas de desnutrición, sobre todo por las guerras. Y entonces yo creo que deberíamos echar una ojeada más amplia a África y establecer nuevas relaciones del norte opulento y también de la América pobre y también del Asia pobre, con un continente que yo sigo viendo como el futuro porque puede reinventarlo absolutamente todo. Tiene la juventud que no tienen ya Japón, Estados Unidos o la Unión Europea, que no quiere decir que esto que yo considere que ya no tienen relevancia, pero considero que el impulso de la juventud ideológica, de la juventud física, de la pirámide poblacional de gente muy, muy joven que hay en África es una enorme promesa.